Los circuncisos somos nosotros, los que damos culto en el Espíritu de Dios y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús, sin confiar en la carne. Aunque también yo tendría motivos para confiar en ella. Y si algo piensa que puede hacerlo, yo mucho más, circuncidado a los 8 días del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, irreprochable. Sin embargo, todo eso que para mí era ganancia, lo consideré pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Palabra de Dios. Que se alegren los que buscan al Señor. Cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas, gloríense de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro, recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús dijo esta parábola: ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento, y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: Alégrense conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: Alégrense conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor.
Hay normas y leyes que funcionan en ciertas épocas, para ciertas circunstancias. Pero son normas y leyes que pueden superarse. La palabra de Dios es un signo claro de ello. En algunos momentos tal vez fueron fundamentales, pero cuando la comunidad, la gente crece, madura, se fortalece, pues esas normas pueden ir quedando a un lado. Es el caso, por ejemplo, cuando se pasa del judaísmo al cristianismo. Jesús no quería hacer una división. La pretensión de Jesús no era como que se generaran dos grupos. De hecho, Él y los apóstoles nos siguen enseñando la importancia de reconocer y aceptar que toda la salvación nos viene de los judíos, de nuestros hermanos. Somos hijos de Abraham por la fe. Como ellos, también nosotros somos hijos de Abraham. Somos esa gran muchedumbre de hijos, de familiares de Abraham, porque creemos precisamente en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en un tiempo entre ellos, y hoy día creo que lo siguen haciendo, se realiza el proceso de la circuncisión. Era una norma, era una ley para ser parte, sobre todo los varones del pueblo, ¿sí?, ser considerados hijos de Dios. Pues al pasar al cristianismo, cuando los judíos no aceptaron, muchos de ellos, el camino de renovación que Jesús presentó, pues entonces esta norma se abolió. Lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el primer concilio apostólico, el concilio de Jerusalén, cuando Pablo sube donde los apóstoles a preguntar si es obligatorio y necesario que quienes se convierten al cristianismo tengan que hacer la circuncisión. Y los apóstoles, junto con Pablo y Bernabé, deciden que no en ese concilio, que no hay que ponerles cargas más pesadas de las que ya tienen los cristianos, que por tanto la circuncisión se consideraba como una norma cultural de los judíos, pero que no era una necesidad y una imposición para todos. Es por eso que San Pablo le escribe a los filipenses este trozo en su carta. Los circuncisos somos nosotros que damos culto con el Espíritu de Dios y que ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús. Cuando se refiere a nosotros, se refiere a los judíos, no a los paganos, no a los cristianos, no a los paganos convertidos al cristianismo. Y entonces sigue diciendo que ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús sin confiar en la carne. Sin confiar en la carne. De hecho, con los cristianos sucede lo que pide el profeta Isaías: circunciden sus corazones. Era una forma figurativa de hablar para decir: arranquen de su corazón, quiten de su corazón, cercenen, corten, eliminen de su corazón todo el mal. Circunciden su corazón. Así no tengan circuncidados sus cuerpos. Porque es que los seguidores de Cristo son seguidores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y por eso los seguidores de Cristo ya no dependen ni de ciertas leyes ni de la carne. Aunque lo que es yo, dice San Pablo,
ciertamente tendría motivos para confiar en la carne, y si algún otro piensa que puede hacerlo, yo mucho más, circuncidado a los 8 días de nacer. Si es que esa fuera la forma de salvarse, la forma de ser parte de la familia de Dios, pues entonces confiemos en la carne, ¿cierto? Circuncidémonos, dice San Pablo. Y se pone como ejemplo, circuncidado a los 8 días de nacer, porque esa era la ley para todos los varones, circuncidarlos a los 8 días de nacido. Era como su bautismo. Hoy nosotros bautizamos, ellos circuncidaban. Dice, soy israelita de nación, judío, de la tribu de Benjamín, hebreo por los 4 costados, dice. O sea, él es un judío perfecto. Y por lo que me toca, por lo que toca la ley, soy fariseo, o sea, cumplidor perfecto de la ley de Moisés. Luego, si esa es la forma de salvarse, dice San Pablo, si esa fuera la forma de salvarse, pues yo tengo que alardear de eso casi. Si las leyes nos salvan, tendríamos que alardear a algunas personas, porque algunos cumplen la ley a perfección. Pero recuerden que para salvarse no solamente hay que cumplir la ley, no solamente hay que depender de la carne, o sea, de la circuncisión. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor Jesús en aquel diálogo que tuvo con aquel joven que le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer de bueno para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le dice, en primer lugar, cumple los mandamientos, o sea, la ley es fundamental, te ayuda a vivir, te ayuda a respetar a los demás si es que no eres suficientemente maduro. Entonces, si te sabes la ley, cúmplela. Y él le dice, pues yo la cumplo a la perfección, es decir, era un fariseo. Cumplía la ley a la perfección. Pero miren que incluso en el muchacho había algo que no le dejaba tranquilo, y es, ¿qué más debo hacer? ¿Qué más? ¿Qué me falta? Incluso entre los mismos fariseos y judíos sentía que había algo que faltaba, que no era solo el cumplimiento de la ley o depender de las normas relacionadas con la carne o con el cuerpo. Había algo más, y entonces el Señor le dice, pues despréndete de todos tus bienes y dáselo a los pobres, y luego venga y me sigue. A lo que el fariseo, este joven fariseo, no fue capaz de responder. Ya, siempre hay algo más. No podemos quedarnos contentos solo con el cumplimiento de la ley, o porque hemos hecho las normas a la perfección. Cuando nos volvemos dependientes de la norma, olvidándonos de la persona, entonces pasamos por encima de la persona y aplastamos a la persona con la ley, con tal de que se cumpla esa ley. Y nos cuesta entonces ser misericordiosos. Ustedes dirán, vuelve la mula al trigo, este padrecito, con el mismo tema. Pero es que, por ejemplo, la norma dice dar la comunión en la boca. La norma no es una ley estricta, imposible de romperse si hay una circunstancia esencial y necesaria que lo exija. Como no se puede, porque la saliva es uno de los principales transmisores del virus, y como a veces uno da la comunión y la gente involuntariamente o uno involuntariamente toca, en algunos casos, muy pocos, pero pasa, la lengua de las personas, o al abrir la boca puede salir una gota de saliva que se le pegue a uno en la mano. Si alguien está contagiado y yo le doy con esa mano ya contaminada por la saliva del contagiado que no lo sabe, le doy comunión a otras personas y contagio a otras personas, ¿ya? Entonces estoy atentando contra la salud. Si puedo evitarlo, superando la norma por valorar la persona,
que no es un grave pecado, porque no nos vamos no vamos a dejar. Para mí pecado es que si yo puedo recibir la comunión, no la reciba porque dice que es pecado recibirla en la mano. Señor Jesucristo, pecados más graves existen lamentablemente y la gente no le para ni bolas. ¿Cierto? Entonces, si dependiera nuestra salvación del cumplimiento de una ley estricta, el Señor Jesús no se hubiera pasado por la faja el sábado, con tal de no aplastar a los que necesitaban de su ayuda y no les hubiera tendido la mano, porque Él era Dios y sabía perfectamente la ley que le había dado a Moisés. Pero Jesús decía, ¿cómo vamos a permitir que un ser humano siga sufriendo cuando se le puede curar aunque sea sábado? ¿Qué tiene que ver eso? Y por eso las preguntas a las que enfrenta a los fariseos, ¿no? De si en sábado está permitido hacer el bien o el mal. Y como está permitido hacer el bien, pues entonces hagámosle el bien a esta gente aunque sea sábado. No hay problema. Sí vamos captando. Entonces, no hay que quedarse a veces tan apegado a la norma, tan apegado a la ley. Solo transgredió la ley, entonces hay que aplicarle inmediatamente un castigo y condenarlo. No, esperemos. Hay que mirar la persona. Jesús y Dios, que es infinitamente misericordioso, nunca, jamás, Él que es lento a la cólera, rico en piedad y leal, jamás dañaría a nadie solo por el cumplimiento de una norma. Hay que mirar la circunstancia, la situación. Por eso es que Dios es capaz de perdonar, ¿verdad? Porque va más allá del simple hecho, del simple pecado o de la simple transgresión de la ley. Así que San Pablo termina diciendo en este texto, sin embargo, todo eso que para mí era ganancia, era ganancia, dice, lo consideré pérdida comparado con Cristo. Ahí entonces nos enfoca a que realmente debemos poner toda nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús. Más aún dice, todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, al que primero Él perseguía y ahora lo llama mi Señor. ¿Por qué? Porque es que cuando se conoce a Cristo, cuando se viven las virtudes, y como decía en estos días la misma carta a los filipenses, cuando adquirimos y obtenemos en nuestra vida los mismos sentimientos de Cristo, todo lo demás pasa a un segundo plano, porque es que el amor de Cristo es tan puro, tan fuerte, tan grande, tan maravilloso, que no lo deja a uno equivocarse con las personas. Y si me equivoco, pido perdón, recapacito, cambio. Así que este debe ser nuestro camino, este que nos enseña Pablo, de ir conociendo cada vez más a Cristo Jesús nuestro Señor. Por Él lo perdí todo, dice, y todo lo estimo basura. Mire la expresión, basura, todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Entonces, tenemos aquí un extraordinario ejemplo de que si nos dejamos llevar de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, si no nos volvemos fundamentalistas, ni fariseos, ni escrupulosos en el camino de la vida cristiana, y entendemos que lo más importante y fundamental es vivir la caridad y el amor, la misericordia, la compasión con los hermanos, porque es allí donde está la perfección del cristiano. Si vivimos así, aunque no nos sepamos las leyes, sabremos vivir en el amor, haciendo el bien
un bien común y no condenaremos a nadie, y el Señor seguramente nos salvará. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.